Bueno, tiene la palabra el senador Procacci. Bueno, ya saludé a todos. Roberto, la verdad que la explicación que das de la economía general del país y de la provincia está bueno porque son antecedentes que por ahí tenemos y otros que no tenemos, visiones o percepciones que tenemos y otras que no tenemos, y por supuesto que un presupuesto está enmarcado en esa realidad económica nacional y en esa realidad económica provincial, así que eso lo veo como bueno. Luego, cuando ya vamos al presupuesto provincial, hemos tenido reuniones regionales. En esa reunión regional, en lo que cabe a mi parte, he sabido expresar lo que sentía, lo que conocía, mis perspectivas, mi responsabilidad como senador del departamento y de la región del Valle Calchaquí, y eso quedó claro. Me parece que de una manera educada, responsable y sólida lo planteé en su momento y su lugar. No cabería que lo esté planteando aquí. Querría creer que hemos sido escuchados y que por lo tanto en esos números generales van a estar esas acciones generales en las distintas áreas de gobierno que planteé yo y seguramente los que habrán planteado los distintos representantes del departamento de la región del Valle. Entonces yo iría a un análisis con pregunta, ¿no? La pregunta la responde después que haga el análisis. Hago la pregunta, después hago el análisis y después, si crees necesario, la respondo. La pregunta es, este año, las distintas áreas del gobierno hicieron el pedido presupuestario y fue coincidente, o el análisis que hicieron o los fundamentos que dieron ellos a los funcionarios que tienen la responsabilidad de formular el presupuesto estuvo acorde, ya que este año no se vio diferencias. El año pasado se vio diferencia, que el ministro de Salud decía pedí 3.000 millones más y no me dieron, la de Desarrollo decía 2.500 más y no me dieron, y había diferencia de números importantes. El de la producción no había pedido nada y decía estoy feliz con lo que me han dado y no alcanzaron ni para semillas. Pero bueno, esas cosas este año no se dieron porque coincidieron, es la pregunta, y equilibraron bien los números, o porque ordenaron el mensaje y dijeron se discute adentro y para afuera no sale nada. Eso me lo respondes después, porque sí quiero ir al análisis. Para analizar el presupuesto de hoy, que tiene un montón de números y que es imposible, ni hoy ni del 83 a la fecha se pudo analizar con tanta responsabilidad de parte de las cámaras legislativas los presupuestos. Primero porque en los primeros 7, 8 años de la democracia, creo que recién a partir del 96 en adelante empezó a hacer presupuesto. Antes era que aprobaba lo que ya se había ejecutado, así que de presupuesto no tenía nada, era de post-presupuesto. Entonces, pero desde que se empezó a aprobar el presupuesto como tal, como presupuesto, la realidad que pone el saldo de cuando yo estaba en el gobierno, nuestros ministros venían con mucha habilidad, grandes sabedores de la temática, y te decían todo un panorama, te planteaban los números, teníamos las mayorías necesarias, se aprobaba el presupuesto y vamos hacia adelante. Entonces, analizarlo a en particular, tengo que decir que confío en esas reuniones regionales que se hicieron, a donde los representantes de los departamentos plantearon, y me imagino habrán sido escuchados, y confío en los funcionarios de las áreas que deben haber sabido defender los recursos necesarios para que sus áreas funcionen medianamente con eficiencia. Entonces tengo que analizar para atrás. Y para atrás digo, si el año pasado cuando nos planteaban ese presupuesto, nos decían que daba respuestas en áreas esenciales de la salud, yo tengo que decir que, por ejemplo, el presupuesto que estamos terminando de ejecutar, en el área de salud pareciera que dejó mucho que desear. O dejó que desear el presupuesto, o deja que desear quienes conducen y administran la área. Porque la verdad que no vimos un progreso en la salud, vimos un deterioro. No sé si cada uno de los que tengan que hablar dirán, pero por sí hablan las comunidades, y en la gran mayoría de los departamentos estamos teniendo seria conflictividad
en el tema de la salud, porque más allá que el dirigente lo diga o no lo diga, la gente lo está sufriendo y está saliendo a la calle, y los médicos mismos y los profesionales y trabajadores de la salud están mostrando las serias deficiencias que hay en el sistema de salud. Un retroceso tremendo se va teniendo en la salud pública. Cuando hablamos con el funcionario del área, Suiza y Estados Unidos nos tendrían que admirar y felicitar por el plan de salud que nosotros tenemos. Cuando vamos a nuestra gente, tenemos serios inconvenientes. Ayer, por ejemplo, para no ser injusto, tengo que agradecer a la secretaria del ministro, porque a una colaboradora mía, su hijo jugando al fútbol se desmayó, lo llevaron a clínica, despertó muchísimas horas después, inválido de la cintura hacia abajo. El médico pidió una resonancia y una tomografía automática y se la dieron al turno para el mes después. Para el mes después tuvimos que hablar, gestionar, porque podés tener el vínculo al ser senador de hablar, y la respuesta fue, el presidente del tomógrafo dice que tiene todo completito, pero va a ver si genera un sobreturno, va a ver si genera un sobreturno. Pero el médico tenía que poner urgente, ¿no? Sí, el médico que lo trató dijo urgente, porque el tipo se desmayó jugando al fútbol y apareció inválido. Cuando despertó, se necesitaba una tomografía y una resonancia urgente, pero para el tomógrafo era un mes después, para esa madre era el ya, y nosotros debemos gobernar para esa madre, no para el presidente del tomógrafo, ¿no? Bueno, con gestiones se le hizo la tomografía y ahora estará en manos de la ciencia y de Dios seguramente ese joven de 30 años. Pero estas son realidades que tocan y tocan mucho. Quiere decir que o no está habiendo una buena administración o no está alcanzando el presupuesto. Lo mismo en el área de educación, lo mismo en el área de salud, en las áreas esenciales me parece que nos falta. Y ahí es más que una pregunta, un aporte general, no te estoy hablando en lo puntual porque tampoco soy de la ciencia de la economía, pero yo tengo claro, por mis convicciones ideológicas, por mi militancia, por mi experiencia de gestión, que la sábana siempre es corta, pero vos tenés que tratar de que se acorte más en los que más tienen y se alargue un poquito en los que no tienen. Cuando nosotros hablamos de un presupuesto y decimos cómo nos vienen los ingresos propios nuestros, que vienen desde la nación, pero son propios, comparto con vos, pero vienen de la nación por coparticipación, porque alguna vez la historia cedimos nosotros que ellos lo cobren y no lo den, los propios porque la juntamos, los propios porque generamos créditos o conseguimos para obras esenciales, eso genera el presupuesto. En los propios está basado en los impuestos que genera la provincia. Y ahí digo yo, si nosotros estamos viendo un contexto de crecimiento, pero que en la realidad a los sectores de indigencia y de pobreza no le está dando respuesta, yo creo que sí debemos pensar en que por más que nos digan y nos critiquen y digan que este es el país único que cobra tanto impuesto, después anda a los países desarrollados a ver que el impuesto es mucho más, la tasa impositiva es mucho más que la nuestra, pero aquí nos hacen el verso de que nosotros somos... Yo sí creo que hay sectores de la economía que crecen y crecen y crecen, en guerra crecen, en pandemia crecen, en pobreza crecen, en indigencia crecen, pero luego no somos capaces de discutirle y plantearle un aporte más. Decirle vas a tener que aportar más, porque no es que le estás quitando la posibilidad de curar un hijo, no es que le estás quitando la posibilidad ni de viajar a Europa o a lugares del mundo, no le estás quitando la posibilidad de cambiar el auto o tener su barco, les puedo asegurar que no le estamos quitando esa posibilidad. Lo que le estamos diciendo es que tengan empatía y compromiso social y a un Estado presente que le dice, muchachos, la tienen, pongan un poquito más. El sector financiero, el sector del juego, por nombrarte a dos. Hablamos de la minería y vos mismo lo dices, los hidrocarburos, que entre comillas ponen bastante, pero estoy seguro que nos evaden bastante también, porque nunca sabemos ni bien si sacan lo que dicen o no, ponen bastante y la minería pone muy poco. Los dos son recursos naturales no renovables, por lo tanto en algún momento se acaba. Las experiencias vividas nos tienen que hacer ver que tal vez
de aquí a 100 generaciones, 50 generaciones, cuando eso se acabe, esta generación fue madura, equilibrada, racional, eficiente y le dejó plasmado un trabajo que cuando esos recursos no estén, la economía y la actividad siga para que los habitantes de esas regiones puedan seguir viviendo. Eso es lo que tampoco lo tengo claro, no sé si está enmarcado en el presupuesto. Nosotros decimos, tenemos las mejores leyes que le dan seguridad jurídica al inversor y por eso a este país es a donde más te están viniendo los inversores a sacar el litio. La verdad que en el mundo no son tantos los países que tienen litio y eso es una fortaleza para nosotros si sabemos aprovechar la fortaleza. Si nosotros creemos que la buena gestión es que seamos la provincia que más inversores atrae, me parece que es una parte de la película, es una foto, porque si nosotros para más atraer, más beneficios damos, entonces no es tanto la habilidad. Si nosotros le decimos, aquí está nuestro litio es un mineral esencial en el presente y en el futuro en el mundo, y por lo tanto lo vamos a hacer valer, tenemos seguridad jurídica, pero para venir vas a tener que hacer este tipo de inversiones, vas a tener que dejar este tipo de realizaciones, cuando vos te vayas porque no hay más litio, no vas a tener que dejar esta infraestructura que genera una actividad económica y realidad en la vida. Si no vamos a quedar, que vamos a generar por el periodo de que el litio exista, mucha mano de obra, y esa mano de obra va a generar luego un movimiento de la economía interna, estamos sabiendo que es un plazo fijo, con fecha de inicio y con fecha de finalización, pero no deja de ser un plazo fijo. Entonces es un lugar a donde pudiéramos poner la vista de ver, de ahí sí anotar un ítem, de decir, che, por este ítem vas a poner más. En otro ítem a donde sí creo, vuelvo a decir, desde mi poco conocimiento en lo que es la contabilidad, pues no soy ni contador ni administración de empresa, pero vieron que los bancos te hacen publicidad diciendo si vos traes el sueldo a mi cuenta, tenés este beneficio, qué generosos dirían, ¿no? Qué piola que son, mirá cuántas cosas nos quieren regalar porque llevemos el sueldo ahí. ¿Es de generoso, es de bueno? No, es porque el sueldo tuyo mientras está en el cajero de ellos, a ellos les genera plata, porque mientras está en el cajero, ellos esa plata la prestan, creo yo. Entonces, por eso no es que si cobras 100.000 podés retirarlo a los 100.000 ahí nomás, tenés que retirarlo por partecita. Luego de retirarlo por partecita tenés mínimo cantidad de cajero, con lo cual tenés que ir 10 veces al cajero, el sol, la cola, te aburrís. Eso le hace que una semana más de tu sueldo. Una semana más de tu sueldo es nada. Una semana más de miles de sueldos es una semana donde ellos ponen la plata en los grandes fondos y son grandes ingresos que les llega. Y bueno, si vos ya estás con la plata de los trabajadores salteños generando un ingreso, porque esa plata la prestás y te da un beneficio, y los números, los economistas sí lo saben, y dicen, che, si vos a la plata del trabajador, que el privado y el Estado le pagó, y te la tiene guardada ahí, y vos esa plata la prestás, de ese porcentaje, una parte del porcentaje va a venir al Estado, porque ese porcentaje que vos nos des lo vamos a dar en lo social, lo vamos a dar en una política de Estado de deporte, por ejemplo. Nosotros decimos que tenemos una política de deporte, pero cuando la disgregamos y sacamos los sueldos, no alcanza para pelota, para redes y para cuantas cositas más. Pero si nosotros le diríamos a esos señores, de la plata que vos hacés con la que no es tuya, no con la que te va y te dice la pongo en plazo fijo, no, él tiene su sueldo ahí y lo tiene que demorar en sacar y lo tiene ahí porque es más seguro y con esa o hace guita, de esa guita, esta la vas a poner y esta va a ir a una política de Estado para el deporte y entonces en vez de tener tantos millones en el deporte, lo quintuplicás y le estás peleando a la droga, le estás peleando a la violencia, le estás peleando a la vagancia, le estás peleando de verdad. No se le pelea a la vagancia diciendo los planeros son vagos, porque por 10 pesos, y eso lo debés saber vos más que yo, y si yo soy errado me lo dirás, yo digo que por 10 pesos que le damos a un plan, al centro del país, en subsidio, en la luz, en el gas y todo, le damos 100. Pero nunca decimos, no hay medios de comunicación atacando a los planeros de Nordelta,
de los grandes barrios de las grandes ciudades del centro del país. Ahí nadie le dice planeros, choripaneros, mangueros y que viven con la nuestra. Pero le damos 16 lucas, 20 lucas a un pobre y le decimos vago. Creemos que con 16 lucas no, sigue laburando lo mismo, changueando y viviendo en la pobreza y la indigencia. Pero le dejamos que nuestra gente le diga vago, ignorante, lo peor de lo peor. Y miramos por otro lado cuando lo dicen y no nos animamos a defender. Pero cuando los que viven muy bien gracias a nosotros y a los subsidios nuestros le dan muchísimo más, nos quedamos calladitos. Esas son las cosas que creo que sí debemos poner en el debate. Y esto es a lo que quiero yo aportar. Puedo estar equivocado, mirá, no va a ser constitucional, no va a ser esto, no va a ser posible, el juego, el banco, tienen las normas. Tienen las normas, pero nosotros podemos hacer otro. No podemos hacer una ley, yo la estoy trabajando y la voy a presentar, la anuncio aquí. Que todo banco que tenga sede en Salta tenga la obligación de tener cajeros ante cada tal cantidad de ciudadanos. Que después la asociación de bancos digan, a ver, bueno, vos ponés aquí, vos ponés allá, y vendrá uno, no, pero yo solamente estoy en la plaza 9 de julio, no tengo, no sé, pero ya usás Salta, ya trabajás en Salta, se necesita uno en la Poma, ponelo en la Poma, porque no merece nuestra gente tener que gastarse un porcentaje alto de su ingreso para llegar a un cajero en un banco. Ponelo en los barrios, no nos merece nuestra gente hacer cola bajo el sol, porque los señores dicen que el cajero es caro, porque el cajero es tecnología, la tecnología le abarató un montón en mano de obra, no emplean más gente porque la tecnología le hace emplear menos gente, pero luego cuando la tienen que poner esa tecnología al servicio del vecino, te dicen que es costoso. No, no es que es costoso, quieren seguir teniendo la plata más días en las cuentas para prestarla de esta manera que yo digo. Entonces, ¿por qué no poder discutirle a ellos un impuesto? Por supuesto, discutir con la patria financiera no es que le está discutiendo el gremio de los canillistas, no, le está discutiendo al poder real de la Argentina, pero creo que nos tenemos que empezar a dar esa responsabilidad de discutir, ¿no? Desde el punto de vista mío, esto es personal, tenemos una vicepresidenta, presidenta de la Argentina, juzgada ilegalmente, injustamente, irracionalmente, está demostrado que fue todo armado y le dan 6 años de condena. Y con los ovarios que tiene se les para y le dice, métame en presa, pero nunca voy a dejar de defender a los que tengo que defender y nunca voy a ser monigote de esos poderosos. Me parece que deberíamos tomar ese ejemplo. Si nos cuesta hasta la cárcel, la muerte o la desaparición, defender a los que tenemos que defender, los que hacemos política, lo deberíamos hacer. Muchas gracias.